De lo que quieras, porque hablamos mucho de economía. Sí, a ver, un poco resumiendo todo lo que dijeron. Desde que está Precios Cuidados, hubo un 550% de inflación. O sea que está claro, los precios cuidados, si pretenden que solucione algo, no lo va a hacer. Precios Cuidados, año 2014. E incluso podés tener los precios cuidados, pero las empresas que tienen esos precios cuidados te aumentan más el valor de otros precios. O sea que el precio cuidado es una estupidez que en algún momento hay que eliminarla y que no sirve para nada. O al menos no sirve como herramienta para controlar la inflación. ¿Y por qué crees que la hacen? Perdón, inflación que ya todos nos olvidamos, pero llevamos 17 años de esta última etapa de inflación. Desde el 2002 que empezamos a tener inflación en la Argentina después de la convertibilidad. Entonces digo, bueno, y me parece que si en los últimos 2 años se perdió 20% del poder adquisitivo, bueno, la cuenta es corta. O dejaste de ahorrar, si teníamos la suerte de ahorrar, o consumís menos, digamos. Eso no hay ninguna duda. ¿Por qué ponen precios cuidados? Bueno, porque me parece que primero desde el marketing político es bueno y porque creo que a mucha gente, por supuesto que le viene bien. Ahora, no soluciona el problema de la inflación. No te pido la bola de cristal, es imposible saberlo. ¿Inflación de enero? 3,5, entre 3,5 y 4. Marzo realmente salta. No, pero a ver, no se puede hacer. El que hace futurología con la inflación te está mintiendo. Es como el que hace futurología con el dólar. No lo podés saber, porque mañana no sé cómo se levantó el Ahora te pregunto esto teórico. Entonces, con dólar congelado y tarifas congeladas. Si no está congelado, de a poquitito, muy de a pero digo, poquito, 3 y pico. Nafta. Luz está congelada, nafta está congelado. Pues a ver, esto para entender... ¿Pero no es alto 3,5 con tantas cosas congeladas? Para entender, esto es una olla a presión, donde vos, la presión que haces en la olla es congelar los precios. Vos congelás el dólar, que es para robarle el dólar al exportador y comprárselo barato y después venderlo caro. Congelás tarifas, congelás algunos precios como en precios cuidados. Nafta. Vos tenés la economía encerradita en una olla a presión. En algún momento te revienta. Acá la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cuándo va a reventar esa olla? Bueno, cuando reviente, agarrate, porque vas a tener otro golpe y otro impacto en la inflación muy importante. Pero perdón, Manuel, ¿es necesario que estalle o vos podés ir soltando de a poco? ¿Qué querés ir soltando de a poco en una economía que hace 10 años que no crece, en una economía que tenemos 35-40% de pobres, en una economía que no podemos pagar la deuda y en una economía que, como bien decían en la introducción, el Fondo Monetario, ¿sabés por qué el Fondo Monetario no nos nombra? Porque ni siquiera tenemos presupuesto, porque ni siquiera sabemos si vamos a pagar el bono el 4 de febrero. Ahora, Manuel, yo te pregunto, porque acá se habló de los sectores vulnerables con una descripción muy realista de que el gobierno de Alberto Fernández tiende permanentemente a ayudarlos y de hecho con los bonos creo que lo ha logrado, ¿no es cierto? El poder adquisitivo, el poder de compra de lo más básico, los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con la clase media? Pues la clase media también es generadora de trabajo, esa famosa y tan cuestionable frase de Elisa Carrió, ¿no? Den propina. ¿Qué pasa con los sectores medios? Yo creo que inclusive un sector importantísimo de la clase trabajadora, no solamente sectores medios, profesionales, sino de la clase trabajadora que gana muy poco, realmente, muy poco, porque más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 22.000 pesos en Argentina. Los jubilados y jubiladas que ganan un poquito por encima de la mínima. Digo, bueno, los únicos desindexados en la Argentina son los salarios y las jubilaciones. Por eso nosotros nos opusimos obviamente a las medidas que plantean. Bueno, fíjate que la paritaria se pide moderar. Te dice que la cláusula que no exista la cláusula gatillo cuando es un elemento con una inflación que se estima en el 40%, algo elemental para defender el poder adquisitivo, digo. Perdón, a ver, vos no podés seguir viviendo en una economía indexada porque terminaste como terminás, digamos, con déficit fiscal, con una deuda que no podés pagar. O sea, en algún momento tenés que solucionar el problema de indexación de la economía, donde el 70% del gasto estaba ajustado hasta esto de la jubilación. Entonces, es cierto lo que vos decís, digamos, la mitad de la gente cobra entre 20, por ahí algún peso más, pero 22.000 pesos por mes, está claro que no le alcanza. Ahora digo, el problema es cómo lo vamos a solucionar. Vos la única forma que tenés de hacer eso es creciendo. Que hace 10 años que en la Argentina ese evento no ocurre. Para vos crecer... Para crecer en la Argentina, indefectiblemente necesitas que algún tipo venga, desembolse los dólares e invierta. Y para que pase eso, le tenés que garantizar 2 cosas. Que le vas a respetar la propiedad privada y que el tipo va a ganar dinero. Y ninguna de esas 2 cosas hoy se las estás asegurando. ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a modificar el Estado. Porque fíjate lo que te pasa con la deuda. Vos con la deuda del año pasado terminaste con un déficit de 0,5. Ponele que hayas salido empatado en el 2019. Pagaste 3,5 puntos del PBI de intereses de deuda. O sea que vos tenés que generar un superávit de 3,5-4% para sentarte a negociar con los tipos. Tenés que plantearles
un proyecto de país donde tengas un superávit del 4%. Un 4% es el 10% del presupuesto nacional. ¿Y sabes qué es el 10% del presupuesto nacional? Todos los sueldos de todos los empleados públicos del Estado Nacional. Entonces, tenemos que empezar a discutir qué hacemos con el Estado. Eso, nosotros Hay que ver dónde no estoy de acuerdo en muchas no. cosas, entre otras en que el problema que tiene la Argentina es que el gasto que les generan los jubilados, los trabajadores estatales, sino que en realidad el problema que tiene es que cada vez aumenta más, por ejemplo, el endeudamiento, y tenemos que pagarle a parásitos, a los fondos buitres, a estos fondos de inversión que endeudaron el país junto con el gobierno de Macri en un ritmo acelerado, mucho mayor inclusive al de la dictadura genocida, y se tiene que destinar cada vez más del PBI a pagarle a gente que, escúchame, yo digo, el endeudamiento que hicieron bajo el gobierno de Macri, ahora entremos en ese tema si quieren, pero... No, pero eso lo hemos hablado hasta la harta. Entonces me parece que seguir diciendo, como inclusive llegó a decir el ministro Guzmán, decir que el problema era que aumentaban las jubilaciones y los salarios. No, el problema no es eso. Primero, Argentina el problema es que los empresarios han recibido enormes, fíjate lo de Vicentín, fíjate la cantidad de beneficios y créditos que han recibido. Entonces, la primera, no vengamos con... ¿Vos sabés cuándo tuvo Argentina la primera autorización para endeudarse? En 1822. ¿Sabes cuándo se endeudó por primera vez? En 1824. ¿Sabes cuándo terminó de pagar el crédito en 1824? En 1903. Argentina es un, no solo que es un defolteador serial, sino que se endeuda sistemáticamente desde hace 200 años. Sí, ¿y sabes por qué se endeuda? Porque, por ejemplo, en los últimos 119 años, 109 años gastamos más de lo que teníamos. Entonces, vos me decís, nos endeudamos para la fuga de capitales. Porque la productividad media del trabajo, en la mayoría de la economía, salvo en el campo, la productividad media del trabajo es inferior a la del resto de los países, porque la clase capitalista, en vez de invertir para desarrollar el país, fuga los capitales. ¿Sabes cuál es el problema, Nicolás? ¿Sabes cuál es el problema? La clase capitalista es una clase en decadencia. ¿Vos invertís en Argentina? No. Porque de los 200 lucas que ganás, 165 la das para que hagan piquete, pues lo acabás de decir en la introducción. Entonces, bueno, vos dijiste que das para el partido, vos decís que transferís plata para la lucha obrera. O sea que lo que estás haciendo es aportar dinero para los piquetes. O sea que no invertís. Pero la gente que invierte, que no puede contratar un trabajador porque más que contratarlo lo está adoptando, porque el Estado lo mata impuestos, lo mata regulaciones, porque los juicios laborales lo funden y porque de cada 10 empleados en negro en la Argentina, 9 lo tienen las pymes. O sea que no me hablen de las grandes corporaciones, porque eso es falso. Y la Argentina se endeuda desde hace 200 años, Nicolás. Es falso que el endeudamiento nació con Macri, eso es una falsedad. El préstamo al que hacía referencia detectó 477 maniobras ilegales bajo la dictadura. Es un préstamo que pidió Bernardino Rivadavia.